Hola, ¿qué tal? Bueno, yo en este caso les voy a explicar lo que es el análisis de mallas de circuitos eléctricos. Esta es una parte como ampliada de lo que es electromagnetismo, es una parte de aplicación. Aquí podemos ver pues lo que vendría siendo la aplicación de lo que es el conocimiento de voltaje, de corrientes, de resistencias, etcétera, ¿no? Entonces, esa parte de análisis nos va a ayudar a entender el, el comportamiento de un dicho circuito que nosotros tengamos y que queramos analizar. Entonces, este análisis de malla nos va a facilitar esa tarea que nosotros queremos realizar, ¿no? Entonces, vamos a empezar con primero lo primero. Um, una resolución de un circuito por análisis de malla. Entonces, les voy a ir explicando detalladamente cómo lo vamos a ir haciendo. Tenemos aquí nuestro circuito. Tenemos aquí una fuente de corriente independiente. La fuente de corriente independiente. Todas las fuentes independientes son circulares y las dependientes son en forma de rombo. Entonces tenemos aquí que tenemos que utilizar el análisis de mallas para encontrar la potencia generada por cada una de las fuentes de corriente y de voltaje. ¿Cuáles son las fuentes de voltaje? Son estas que tenemos aquí con el signo más y menos, menos, más menos. Y nuestras fuentes de corriente van a ser estas que tenemos aquí. Entonces tenemos una fuente de corriente independiente de 2 miliamperes. Tenemos aquí una fuente dependiente de corriente de 0.5 y 2. Y tenemos aquí tres fuentes de voltaje, una de 4 volts, una de 6 y otra que tiene un valor de 1000 y 3. Tenemos también aquí dos resistencias, una de 5 kilo ohms y otra de 10 kilo ohms. Entonces, nuestro primer paso va a ser identificar las corrientes, ¿ok? Entonces, en este caso tenemos uno, 2, 3, 4 circuitos cerrados, ¿no? Entonces vamos a tener 4 corrientes diferentes que pasan a través de estos circuitos. Entonces, para analizar la malla, vamos a tener que identificar esas corrientes con un subíndice. Entonces, generalmente, el, el número que tiene por subíndice la corriente que nosotros queramos analizar va a ser el número de la malla que vamos a tener. En este caso, la malla 1 va a ser el circuito cerrado por donde pasa la corriente I1. Aquí tenemos la malla 2, la malla 3 y la malla 4. Entonces, ya identificamos aquí hacia dónde el sentido de nuestras corrientes. Recuerden que una vez que nosotros definimos el sentido de la corriente, todas esas corrientes que nosotros suponemos tienen que ir en el mismo sentido. Entonces ya, como pueden ver, tenemos aquí las 4 corrientes en el mismo sentido. Vamos a la siguiente. Tenemos que el paso 2 es definir las ecuaciones que nos van a ayudar a nosotros a encontrar esos valores de I1, I2, I3 y I4 que desconocemos y que necesitamos para encontrar la potencia generada por cada una de estas fuentes. Entonces, tenemos aquí que I1 ya está definida por la fuente independiente de corriente de 2 miliamperes. Entonces, bien podemos decir que I1 es igual a 2 miliamperes. Y de este lado tenemos la fuente dependiente, que es de 0.5 y 2. Entonces, si se fijan, tenemos aquí el sentido que nosotros propusimos es diferente al sentido real que va a tener la corriente. Entonces, como las flechas se encuentran, como los sentidos se encuentran, nuestro valor que le vamos a poner y que es el que vamos a utilizar para la resolución de nuestro ejercicio va a ser negativo. Entonces aquí vamos a decir que I4 va a ser igual a menos 0.5 y 2
por el sentido que nosotros supusimos y que es contrario al real. Entonces, hasta ahorita tenemos que I1 es igual a 2000 amperes, I4 es igual a menos 0.5 y 2, y tenemos que analizar las dos mallas restantes para poder encontrar el valor de I2 y de I3 que vamos a necesitar, ¿no? Entonces, tenemos aquí la malla 2, y si se fijan tenemos aquí en la malla 2 la fuente de voltaje de 4 volts, la fuente dependiente compartida de 1000 y 3, y una resistencia compartida con la malla 1 de 5 kilo ohms. Entonces vamos a ir definiendo los valores. Vamos a tener aquí 4, que es el 4 de los 4 volts, más 1000 y 3. ¿Por qué 1000? Porque en el sentido que nosotros le pusimos a nuestra corriente, entra de manera positiva. Entonces por eso ese 1000 y 3 va también positivo. Tenemos aquí más 5000 y 2, son los 5 kilo ohms, 5 por 10 a la 3 son 5000 ohms de esta resistencia, y le vamos a restar lo que se comparte con la malla 1, que vendría siendo parte de la intensidad 1. Entonces vamos a tener aquí más 5000 y 2 menos 5000 y 1. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser reacomodar nuestra ecuación de manera ascendente y pasar el valor independiente de este lado del signo igual, ¿no? Entonces vamos a tener que aquí era 4 y aquí va a ser menos 4. Entonces, como ya conocemos el valor de I1, que es de 2000 amperes, bien lo podemos sustituir en la ecuación para facilitarnos la solución del sistema de ecuaciones. Entonces, vamos a sustituir menos 5000, tenemos aquí I1, pusimos aquí el 2 por 10 a la menos 3, que son los 10.000 amperes, más 5000 y 2 más 1000 y 3 igual a menos 4. Esto nos va a dar un resultado de menos 10 más 5000 y 2 más 1000 y 3. Volvemos a reacomodar y acomodamos el factor independiente de este lado, que vendría siendo aquí menos 10, y si pasa acá, viene pasando de manera positiva, vendría siendo menos 4 más 10, es igual a 6, y al final nuestra ecuación resultante va a ser 5000 y 2 más 1000 y 3 es igual a 6. Entonces esa va a ser nuestra primera ecuación. Lo siguiente va a ser resolver esta malla, la malla 3. Entonces, continuamos con la malla 3. En la malla 3 tenemos una fuente independiente de voltaje de 6 volts, tenemos aquí el 6, más 10.000 y 3, que son los 10.000 ohms o los 10 kilo ohms de esta resistencia, 10.000 y 3, porque pertenece a la malla 3, menos la diferencia, porque comparte con la malla 4, menos 10.000 y 4, menos 1000 y 3, porque si se fijan, entra la corriente a la fuente de voltaje de manera negativa. Ahora, conocemos también ya el valor de I4, entonces lo vamos a sustituir en la ecuación y vamos a tener aquí 9000 y 3 menos 10.000 por menos 0.5 y 2 igual a menos 6. ¿De dónde sale este 9000? Tenemos aquí 10.000 y 3 menos 1000 y 3. ¿Okay? Entonces, resolviendo esta multiplicación vamos a tener 9000 y 3 más 5000 y 2, menos por menos es más, igual a menos 6. Vamos a acomodar nuestra ecuación y nos va a quedar 5000 y 2 más 9000 y 3 igual a menos 6. Esa va a ser nuestra ecuación número 2 para poder trabajar. Lo siguiente va a ser encontrar las corrientes. Tenemos que resolver este sistema de ecuaciones. Lo podemos resolver por método de determinantes, suma y resta. Ustedes pueden escoger el que quieran. Nosotros en este caso lo vamos a resolver por determinante. Entonces, ya con nuestras dos ecuaciones vamos a encontrar I2 e I3. Entonces vamos a acomodar los valores de I2 y de I3 aquí de manera matricial para poder obtener aquí abajo el determinante. Y aquí arriba, en vez de poner los valores de I2,
como es el que queremos encontrar, los vamos a sustituir con los valores de los resultados o del factor independiente que tenemos aquí para poder encontrar así el valor de I2. Entonces ya tenemos aquí nuestros determinantes y lo que vamos a hacer es realizar los productos cruzados. Vamos a realizar la operación de 6 por 9000 más, en este caso es positivo, esta operación nos va a dar un número positivo, y la operación aquí de menos 6 por 1000 nos va a dar un número negativo. Eso quiere decir que si tenemos aquí por ejemplo, un menos 6 por 9000, nos va a dar menos. Siempre vamos a realizar la operación y después, si vamos de arriba hacia abajo, vamos a multiplicar por un signo más, y si vamos de abajo hacia arriba, vamos a multiplicar por un signo menos. Entonces, 6 por 9000, vamos a tener aquí 54.000 o 54 por 10 a la 3, y menos 6 por 1000 nos da 6000, pero como se multiplica por el signo menos, nos va a quedar aquí un más 6 por 10 a la 3 o más 6000. Vamos a realizar la misma operación aquí. Tenemos 5000 por 9000, nos va a dar 45.000 por 10 a la 6, menos el menos de aquí, 5000 por 1000, que nos va a dar 5 por 10 a la 6. Entonces, tenemos aquí los valores que ya nos resultaron de estas operaciones. Al final nos van a resultar en 1.5 por 10 a la menos 3, que vendría siendo 1.5 miliamperes el valor de la corriente I2. Vamos a hacer la misma operación con la corriente I3. Ahora, en vez de tener los valores del factor independiente aquí, donde van los valores de I2, lo vamos a tapar en I3. Realizamos la misma operación, productos cruzados. De arriba hacia abajo es positivo, de abajo hacia arriba es negativo. Entonces vamos a tener aquí menos 30 por 10 a la 3, menos 30 por 10 a la 3. El determinante no cambia, se lo pueden reutilizar. Y vamos a tener menos 60 por 10 a la 3 sobre 40 por 10 a la 6. Y esto nos va a dar como resultado menos 1.5 por 10 a la menos 3 o menos 1.5 miliamperes. Ahora, ya tenemos el valor de I2 y de I3. Nos falta encontrar el valor de I4. Aquí I4 era menos 0.5 I2. Entonces lo que vamos a hacer es sustituir el valor de I2 aquí en la ecuación de I4. Vamos a tener que es menos 0.5 por 1.5 por 10 a la menos 3, serían los 1.5 miliamperes. Y esto nos va a resultar en menos 0.75 por 10 a la menos 3. Eso quiere decir que I4 va a ser igual a menos 0.75 miliamperes. Y ahora ya tenemos los valores de todas las corrientes. Tenemos el valor de I1 de 2 miliamperes, el de I2 de 1.5 miliamperes, el de I3 que es idéntico a este pero con signo negativo, y el de I4 que es de menos 0.75 miliamperes. Entonces lo siguiente es calcular la potencia entregada por estas fuentes. Para lo que vamos a hacer, tenemos que calcular el voltaje. El voltaje multiplicado por la intensidad de corriente nos va a dar la potencia. Entonces, para calcular aquí en la fuente por donde pasa I1, tenemos que encontrar el voltaje. Tenemos aquí en el circuito que está conectado en paralelo con esta resistencia. Por lo tanto, el voltaje que hay aquí en esta resistencia va a ser igual al que está aquí en esta fuente independiente de corriente. Pero si se fijan, no es lo mismo la corriente que tenemos aquí. Aquí lo podemos ver I1, I2 e Y. Tenemos que hacer un análisis nodal para poder calcular la intensidad de corriente que se divide y que pasa por esa resistencia de 5 kiloohms, ¿no? Entonces, vamos a analizar el nodo que le corresponde. Tenemos aquí el nodo de la malla 1 y de la malla 2, por donde pasa la corriente I1, que entra al nodo, la corriente I2 sale, y la corriente IY, que es la que queremos encontrar, entra también. Entonces, tenemos ya aquí nuestra ecuación va a ser IY más I1, va a ser igual a I2. ¿Por qué? Porque la corriente que entra al nodo tiene que ser
igual. Entonces, tenemos aquí el despeje de IY. Ya tenemos que IY va a ser igual a I2 menos I1. Vamos a sustituir valores y a realizar la operación. Y esto nos va a dar como resultado menos 0.5 miliamperes. Entonces, ahora que ya contamos con ese valor de intensidad de corriente, lo que vamos a hacer va a ser multiplicarlo por la resistencia para encontrar el voltaje. Como recordarán, voltaje es igual a intensidad por resistencia, o V es igual a I por R. Entonces, vamos a sustituir valores. Va a ser voltaje es igual a la intensidad de la corriente, que es 0.5 por 10 a la menos 3, o 0.5 miliamperes, por 5 por 10 a la 3, que vendrían siendo el valor de la resistencia de 5 kilo ohms, y esto nos va a dar igual a 2.5 volts. Ya que tenemos el voltaje, vamos a multiplicar ese voltaje por la intensidad de corriente de la fuente, porque ya el voltaje es el mismo que pasa por la resistencia que el que pasa por la fuente, que el que tiene la resistencia y que el que tiene la fuente. Entonces, esto nos va a dar el resultado de potencia. Entonces vamos a multiplicar los 2 miliamperes que tenemos de la fuente de corriente por los 2.5 volts. Entonces esto nos va a dar que tiene una potencia de 5 miliwatts. Esa fuente de corriente nos va a dar una potencia de 5 miliwatts. Vamos a continuar con el análisis nodal en la malla 4. Si se fijan, aquí también tenemos una resistencia que tiene el mismo voltaje que la fuente de corriente dependiente. Entonces vamos a hacer otro análisis nodal. Aquí pasa I3 en la malla 3, I4, aquí tenemos la malla 4, y aquí tenemos IX, que es la intensidad de corriente que necesitamos para encontrar el voltaje que se encuentra aquí en esta resistencia de 10 kilo ohms. Vamos a poner nuestra ecuación. IX más I3 es igual a I4. Vamos a despejar IX. Nos va a quedar IX es igual a I4 menos I3. Sustituimos valores y realizamos la operación. Les va a quedar que IX es igual a 0.75 miliamperes. Entonces, a continuación vamos a multiplicar ese valor de la corriente por la resistencia de 10 kilo ohms para poder encontrar el voltaje. Sustituimos valores de nuevo. Tenemos aquí el valor de la corriente IX, que es de 0.75 por 10 a la 3 a la menos 3, o 0.75 miliamperes, por la resistencia de 10 kilo ohms, que son 10 por 10 a la 3, que nos va a dar 7.5 volts. Tenemos el voltaje. Vamos a multiplicarlo entonces ahora por la corriente I4 para poder encontrar la potencia generada por esa fuente de corriente. Entonces, sustituimos valores de nuevo. Menos 0.75 miliamperes que genera la corriente dependiente de la fuente de corriente dependiente. Y vamos a tener aquí el valor de 7.5 volts. Vamos a realizar la multiplicación y nos va a dar como resultado menos 5.62 miliwatts. Entonces, hay una parte bien importante. Cuando la potencia les dé negativa, quiere decir que esa fuente de corriente está disipando esa potencia. Y cuando les dé positiva, eso quiere decir que está generando esa potencia. Entonces, vamos a tener aquí la potencia de las fuentes de la malla 2 y 3, que recordamos que tienen ya un voltaje establecido de 4 volts. Entonces lo único que vamos a hacer es multiplicar el valor de la corriente que pasa por esa fuente de voltaje por el voltaje que genera esa fuente. Entonces, vamos a realizar aquí el cálculo. Tenemos 1.5 miliamperes por 4 volts, que es la intensidad de corriente 2, por los 4 volts que tenemos aquí que genera. Entonces, esto nos va a dar igual a 6 miliwatts. Esa va a ser la potencia generada por la fuente de 4 volts. Y vamos a tener aquí también la potencia de la fuente de 6 volts,
que es, en este caso le pusimos PI índice 3. Vamos a tener aquí que I3 es igual a menos 1.5 miliamperes, como ya lo habíamos calculado, por los 6 volts que genera esta fuente, y nos va a dar igual a menos 9 miliwatts. Ahora ya tenemos casi todo, pero por último tenemos que calcular esta potencia de la fuente dependiente que está compartida con la malla 2 y con la malla 3. Entonces vamos a tener aquí P de 1000 y 3. Entonces primero tenemos que conocer ese voltaje lo vamos a conocer sustituyendo el valor de I3. Entonces vamos a multiplicar 1000 por el valor de I3, nos va a dar el valor del voltaje, que es de menos 1.5 volts. Lo que viene después va a ser realizar una diferencia entre las corrientes con las que se comparte esta fuente de voltaje. Tenemos I2, si se recuerdan, I2 venía entrando de manera positiva e I3 venía entrando de manera negativa. Entonces I2 positivo menos I3 que era negativo. Realizamos esa resta y lo vamos a multiplicar por el voltaje de menos 1.5 volts. Tenemos aquí ya la operación, 1.5 miliamperes menos 1.5 miliamperes por menos 1.5 volts que genera esta fuente de voltaje. Al final tenemos aquí un valor de 3 miliamperes por menos 1.5 volts, lo que nos va a estar disipando menos 4.5 watts. Recordamos que es disipar porque está en signo negativo. Entonces, ahora sí ya tenemos las 5 potencias. La potencia de la fuente de 2 miliamperes, que es de 5 miliwatts. La potencia de la fuente de 4 volts, que es de 6 miliwatts. La potencia que disipa la fuente de 6 volts, que es de menos 9 miliwatts. La potencia que disipa la compartida entre la malla 2 y 3, que era la que está designada como 1000 y 3, de menos 4.5 miliwatts. Y la de la fuente dependiente de corriente de 0.5 y 2, que tiene un valor de menos 5.62 miliwatts. Entonces, si les sirve de algo ir resolviendo el ejercicio mientras se da la explicación, es mucho mejor para que no pierdan el hilo y practiquen y vayan practicando. Entonces, por el momento eso es todo. Espero que les haya servido la información y nos vemos en la siguiente ocasión. Hasta luego.